Muy buenos días, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí en este día del Señor para aprender más de su palabra. Y hoy tenemos un tema para los esposos. Vamos a hablar del rol del esposo, así que vamos adelante. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 3 dice lo siguiente: Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando hablamos de obispo, estamos hablando de un liderazgo, de un supervisor. Y Dios nos ha puesto a los varones como líderes, como cabezas del hogar. Entonces, estas características realmente son muy importantes que todo papá tenga en su vida. Cuando hablamos de irreprensible, aquí dice que el líder sea irreprensible. ¿Qué está hablando? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenga una conducta irreprochable. Qué interesante, ¿no? Que nadie pueda señalarte y decir, esta persona es así o así. Qué interesante. También tiene que ver con una persona que no es reprendida cada vez, sino que se le reprende y cambia de actitud. Interesante, ¿no? Irreprensible. Marido de una sola mujer. Interesante. No dice de dos, de tres, de una sola. Así que importante cómo Dios se enfoca que el líder tiene que ser un hombre fiel a su esposa. ¿Qué más dice? Tiene que ser prudente, ¿no? Y también la traducción dice que esta palabra tiene que ver con el dominio propio. Una persona que tenga dominio propio y no demonio propio. Siempre lo decimos eso, ¿no? Hay gente que tiene, en vez de tener dominio propio, tiene demonio propio. ¿Qué más tiene que tener el varón? Tiene que ser un hombre decoroso. ¿Qué significa? Que tiene que ser un hombre respetable, un hombre ordenado, un hombre modesto. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? También dice que tiene que ser hospedador, hospitalario y apto para enseñar, que sea hábil en poder instruir. Imagínense qué características tan preciosas, qué objetivos tenemos los varones para ser este tipo de líder. Un líder con una conducta irreprochable, un hombre fiel, un hombre con dominio propio, un hombre ordenado, modesto, respetable, hospitalario, que sepa enseñar. Realmente tremendas son las metas que tenemos nosotros como varones para poder alcanzar. Y todavía falta. Miren, dice en el versículo 3 en adelante. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y cuando dice primeramente no dado al vino, obviamente se está refiriendo a que el embriaguez, ¿no? La borrachera. ¿Cuántos problemas hay cuando la persona se emborracha? Pierde el control, comete barbaridades. Y eso no es agradable a los ojos de Dios. Por eso dice, no dado al vino, o sea que no sea un alcohólico. No pendenciero tiene que ver con una persona que no pelee, que no sea violento, que no golpee. Y qué tremendo. Hoy en día vemos matrimonios, familias donde hay golpes, hay insultos. Y Dios quiere hombres que no sean pendencieros, que no sean golpeadores, que traten realmente a la esposa como un vaso frágil.
a sus hijos. ¿No? Entonces, qué importante esto, que no haya violencia intrafamiliar. Dice también no codicioso de ganancias deshonestas. Hoy en día vemos mucho engaño, mucha estafa, y Dios no le agrada a esas personas que no les importa hacer cualquier cosa con tal de ganar dinero. No, no es correcto. ¿Qué más dice la palabra? Dice sino amable. ¿Qué tal? Una persona bondadosa. A eso se refiere. ¿Qué más dice? Apacible. Una persona pacífica. Que busque la paz. Que cuando se está por encender un pequeño fuego, no le eches más querosén. Échale agua. Si tú notas que en tu familia se está prendiendo el fuego de la discusión, apaga ese fuego. No le enciendas más. No avaro. Wow. Una persona que no ama el dinero, una persona generosa. Qué bueno es encontrar a un líder, a un padre generoso. Un hombre que realmente aprendió a dar. Y como dice la Biblia, mejor es dar que recibir. Una persona que sabe dar no va a sufrir en su economía. Hemos visto que en estos tiempos difíciles, la persona que sabe compartir, que sabe dar, recibe de parte de Dios. Pero hemos visto personas que confían en sus fuerzas, confían en lo que tienen, no quieren compartir, no quieren darle al Señor y les falta. Así que qué importante es ser una persona justa y generosa para que realmente tengamos la bendición de Dios. ¿Qué más dice? Que gobierne bien su casa. Y cuando habla de casa, está refiriéndose a la familia. Que tome el liderazgo de su familia. Y que la mujer obviamente le dé lugar a ese liderazgo. A veces hay familias que el hombre no tiene voz ni voto. La esposa no le interesa la opinión del esposo. Los hijos inclusive hacen lo que quieren. Qué importante es que haya respeto en la familia. Que la esposa respete el liderazgo de su esposo. Que los hijos respeten el liderazgo de la esposa y el esposo de su papá y su mamá. Qué importante es ese ambiente. Un ambiente donde hay respeto al papá, respeto a la mamá, respeto a los hijos, un respeto mutuo. Y respetando el orden de Dios. Dios ha puesto al hombre como líder, como el que guía a su familia. Y la esposa tiene que ayudarle a ese liderazgo. Por eso Dios le ha creado como ayuda idónea, ¿no? Así que, qué importante es esto. En el versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando dice neófito, se está refiriendo a una persona que no tiene mucho conocimiento. Y qué importante es un líder preparado, un papá que conozca la palabra de Dios. Yo quiero animar a los papás. Muchas veces los papás no se preparan, no conocen la palabra. ¿Y qué van a enseñar a sus hijos? No, tú tienes que esforzarte, papá, en poder alimentarte bien de la palabra, estudia la palabra, lee la palabra y enseña eso a tus hijos, a tu familia. ¿Qué vas a enseñarles si no estudias, si no te preparas? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y esto habla de gente orgullosa, extremadamente orgullosa. El orgullo es terrible. ¿Cuánto nos afecta el orgullo? Esas personas que dicen, yo lo puedo hacer todo, nadie me tiene que enseñar, yo no necesito consejería de nadie, ¿no? No,
Por algo Dios ha puesto pastores, consejeros. Dios ha levantado consejeros, pastores para que te ayuden. No digas, yo no necesito la ayuda de nadie, a mí nadie me tiene que enseñar. No, quítate ese orgullo, busca la ayuda, el consejo. Aquí estamos nosotros. Personas como nosotros que nos hemos preparado, estudiado para ayudarte. Pero no podemos obligarte a que tú nos busques. Tú tienes que buscar ayuda y la vas a obtener. Tú tienes que buscar consejo y siempre te vamos a dar un consejo conforme a la palabra de Dios. ¿Qué más? También es necesario que él tenga buen testimonio. Qué lindo es encontrar una persona que todos, tu familia y los que no son tus vecinos, que tengan un buen testimonio de ti. Si algo va a hablar más que tus palabras, hay gente que claro, grita a todos, amen al Señor, acérquense al Señor, pero lo que más va a impactar a los demás es tu testimonio, cómo tratas a tu esposa, cómo eres como vecino, ¿no? Eso va a hablar, eso va a decir, esta persona es diferente, ¿no? Toma en cuenta eso. Vamos a hablar ahora de ciertas características que tiene que tener el esposo. Y número 1, podemos decir qué importante es que el hombre ame incondicionalmente, que sepa amar el papá sin condiciones. Y como dice en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es un amor incondicional. Cristo murió por gente que no existía, por gente que era muy pecadora y murió incondicionalmente, a pesar de que éramos tan pecadores. Dios muestra cómo debe ser un papá al amarnos sin condición. Él lo dio todo para que seamos salvos. De igual forma, un buen padre debe dar todo de sí por el bien de su familia. Este amor realmente es el amor de Dios. Hoy en día la gente conoce un amor egoísta, un amor condicional, que ama siempre y cuando la otra persona se porta bien. Te amo si te portas bien. Te amo si haces esto. En cambio, Dios nos enseña a amar incondicionalmente. Que haga o no haga a la otra persona, tú le sigues amando. Qué importante es amarse incondicionalmente, entre esposos, sin condiciones, amándose con sus virtudes y defectos, amando a los hijos con sus virtudes y defectos. Ese es el amor de Dios que nos enseña. Número 2, ¿cómo es el hombre? Un hombre tiene que amar a Dios también y temerle. Esa es una característica tremenda. En el Salmo 128, 3 y 4 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Imagínate, ¿cómo va a ser bendecido el hombre que teme a Jehová? La bendición va a llegar a toda a su esposa. Su esposa va a ser bendecida, tendrá mucho fruto. Sus hijos también tendrán fruto. Cuando un hombre teme a Dios y ama a Dios, la bendición es para toda su familia. Dios recompensa a los que le aman y obedecen sus mandamientos. Es más, promete bendecir no solo a la persona individualmente, sino también a sus familias. Por eso el padre que quiere lo mejor para su casa debe amar a Dios primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios, dice, y vendrán las demás cosas.
Un hombre que dice, no, yo voy a poner a Dios en el primer lugar. Y empieza a andar en temor. ¿Qué es andar en temor? Temor es aborrecer el pecado. Ese hombre que decide poner a Dios en el primer lugar, que decide aborrecer el pecado, ese hombre es bendecido, dice. Y no solo él, su esposa y sus hijos. Toma en cuenta eso. Otra característica es que es compasivo. Un hombre tiene que ser compasivo. Dios es compasivo con nosotros y espera que los padres se comporten de la misma manera. Miren lo que dice en el Salmo 103:13. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? ¿Los estás bendiciendo o los estás maldiciendo? Bendecir es realmente bendecir su identidad y destino, de valorar lo que Él es, lo que hace, y no enfocarnos en sus errores. Hay gente que se enfoca en sus errores y habla de sus errores. No, enfócate en sus virtudes de tus hijos, bendícelos. Bendícelos por fe. Declara bendición sobre tus hijos, sobre tus hijas. Amén. Qué lindo. Si tú te complaces, si tú estás feliz con tus hijos, a pesar de cómo sea, declara bendición y tus palabras van a dar fruto a su tiempo. Número 4, sé ese ejemplo para sus hijos. Otra característica es el modelo, es el referente. Dice en Proverbios 27, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo, dice en esta versión, ¿no? Dichosos los hijos que siguen el ejemplo. Y es así. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Hablando del día del Señor, ¿no? El día que es del Señor. Tú tienes que decir, hijos, vamos a conectarnos al culto virtual. Anímales a que busquen a Dios y si no, tienes que tener en tu casa una reunión familiar donde oren, donde lean la palabra. Sé ejemplo. Demuéstrales que Dios es importante para ti, que es lo primero para ti. Enséñales con tu ejemplo, no con palabras. Ya, lee la Biblia, ya haz esto, tienes que orar. No, que te vean leer la Biblia, que te vean orar. Esa es la mejor manera de enseñarles. Jesús es el mejor ejemplo de vida que tenemos. Así como debe ser un papá, un modelo a seguir para su familia. De él depende que sus hijos crezcan haciendo lo bueno. Los hijos obviamente que al final van a tomar sus decisiones. Ese es el libre albedrío. Pero de tu parte, siembra con tu vida el ejemplo. Y eso va a marcar la vida de tus hijos. Importante. Número 5, ¿qué hace un padre? Dice, intercede por sus hijos ante Dios. Un padre que ama a su familia sabe que no puede velar por sus hijos todo el tiempo. Por eso los encomienda a Dios. En la Biblia Job entendió esto y por eso acostumbraba a presentar una ofrenda a Dios para pedir por sus hijos. En Job capítulo 1 del 4 al 5 dice, los hijos de Job hacían grandes fiestas, siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara por cualquier pecado que pudieran haber cometido. ¿Qué hacía Job? Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días. Si algo importante que tenemos que hacer todos los días es interceder. Por eso
Nos levantamos aquí un grupo de hermanos de 6 a 7 de lunes a viernes, ¿no? Nos unimos a través del Zoom y estás cordialmente invitado a participar. ¿Para qué? Para hacer esto. Para orar por la familia, por los hijos, cada mañana. Ese es algo importante que tenemos que hacer como padres. Interceder, decir, Señor, perdona si han cometido algún pecado. A los hijos hasta cierto punto podemos guiarles, pero llega en un momento, como digo, ellos toman decisiones y tenemos que orar para que tomen buenas decisiones. Número 6, tiene que saber controlar su carácter. Y eso es lo que más cuesta, ¿no? Nuestro carácter. Paciente como nuestro Creador, así debe ser un papá. Los hijos no siempre se comportan de la mejor manera, pero es deber del papá ser un ejemplo en la manera de actuar. No pierdas el control. Controlemos nuestro carácter. Miren lo que dice en Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Sepamos controlar nuestro carácter. Es algo muy importante, pero a veces dañamos mucho a nuestros seres queridos cuando perdemos el control. Número 7. ¿Qué hace un padre? Provee el sustento para su familia. Un padre provee no solo en el área afectiva, sino en el área financiera. Su rol de proveedor y protector es lo que hace que su familia se sienta segura. La familia tiene que ser el mejor lugar que quieran estar tu esposa y tus hijos. Hay esposa y hay hijos que se quieren escapar de su casa porque es un infierno. La familia tiene que ser el lugar más seguro para tu esposo y para tus hijos. ¿Qué dice en Mateo 7:9-11? Ustedes los padres, que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le darán una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les darán una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes lo pidan? Tenemos una tarea muy importante como padres, de sustentar a nuestra familia, de poder llevar el alimento a la casa. No se olviden de esto. 8. Saber tratar a sus hijos. Así como Dios nos tiene paciencia, los padres deben saber tratar a sus hijos. Esto implica conocerlos, pasar tiempo con ellos, forjar lazos de amor que van más allá del vínculo de la sangre. En Colosenses 3:21, en esta versión, dice: padres, no sean tan exigentes con sus hijos, para que ellos no se desanimen. ¿Qué tipo de autoridad estás ejerciendo? ¿Qué tipo de disciplina estás ejerciendo a tus hijos? A veces pensamos que la disciplina tiene que ser a la fuerza, y solamente estamos creando hijos llenos de odio, rencor, rebeldía. Analiza bien cómo puedes disciplinar a tus hijos sin lastimar su identidad. Tenemos que ver la mejor manera de disciplinar a los hijos con amor, no con odio, no con violencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para terminar, el 9 dice: enseña a tus hijos con sabiduría. Las enseñanzas de un padre que siguen por generaciones, por lo tanto, deben hacerlo con sabiduría y diligencia. En Efesios 6:3-5 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Sí? ¿Cómo vamos a enseñar? Y como dijimos al principio, vamos a enseñar cuando nosotros aprendamos como padres.
Vamos a enseñar cuando nosotros estemos conociendo la palabra de Dios. Por eso, prepárate, estudia y comparte. Dile, miren, querida familia, esto aprendí hoy. Habla de lo que tú estás aprendiendo. Esa semilla que depositas en tus hijos no volverá vacía. Así que primero prepárate tú, papá, y luego enseña a tus hijos todo lo que has aprendido. Qué lindo, ¿no? Espero que hayan disfrutado estas características del rol del padre. ¿Qué hemos visto en este día? Algo muy importante. Que Dios nos ha dado un privilegio muy grande a los hombres de ser la imagen de Dios. ¿Cuántos hijos odian a Dios? Porque el que representa a Dios realmente los trata muy mal. Queridos padres, somos la imagen de Dios. Tenemos que tener las características de Dios, amando sin condiciones, amando con temor, amando a Dios con temor, siendo compasivos, siendo ejemplos para los hijos, intercediendo por la familia, controlando el carácter, proveyendo el hogar para el hogar, tratando bien a la familia, enseñándoles valores y principios de Dios. No estamos para enseñarle el consejo del abuelo. Enseña a tu familia valores y principios de Dios, con tu vida, aprendiendo de la palabra. Vamos a orar. Quisiera orar por todos los papás que están escuchando este mensaje. Señor, gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias porque tantas cosas dice tu palabra, Señor, de las características de un buen padre. Ayúdanos a tener estas características. Ayúdanos a hacer esa imagen tuya, Señor, ante la familia. Ayúdanos a vivir estas características que dice tu palabra, de amar incondicionalmente, de poder andar con temor, de poder ser compasivos y ejemplo para nuestra familia, de poder interceder todos los días por los hijos, por la esposa. Ayúdanos a controlar nuestro carácter, nuestras reacciones. Ayúdanos, Señor, a ver tu bendición económica también en nuestra casa. Ayúdanos a tratar bien a la familia, a la esposa. Ayúdanos a conocer más tu palabra y vivir tu palabra, esos valores y principios de Dios. Gracias por cada papá, Señor, que podamos ser como dice tu palabra y tengamos familias bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.